Continuamos, 18 grados la temperatura, seguimos en la careta política, 8 de la mañana, 45 minutos. Ahora nos vamos a darle la bienvenida a nuestro columnista, abogado, docente y fundamentalmente hombre, digamos, que está concentrado en ver, en ayudar también un poco, porque él viene trabajando hace muchos años en la política. Eh, Martín Zuleta, buen día, ¿cómo le va? Hola Carlos, buenos días, un placer en saludarlo. Igualmente, bueno, digamos, hoy por hoy ya se están llevando a cabo encuestas, digamos que en los departamentos más densamente poblados, como Rawson, Chimba, Capital, Rivadavia, Santa Lucía. Eh, ¿Qué visión vamos teniendo de lo que va hasta ahora? Porque es obvio que el desdoblamiento electoral en San Juan tiene que ver con la pésima gestión de un gobierno nacional cuya responsabilidad también a futuro es que ese gobierno nacional que está desdoblado, que no se acepta en la participación, va a tener que ser requerido por la provincia como lo hace en un 90% de coparticipación federal, ¿no? Como usted bien dice, haciendo un análisis excesivamente electoralista, el desdoblamiento de las elecciones, que no solamente lo ha dispuesto San Juan, sino otras provincias también, tienen que ver fundamentalmente con la pésima gestión del gobierno de Alberto Fernández. Entonces, en ese sentido, en la provincia de San Juan, al igual que otras, en donde está gobernando el oficialismo, tratan de despegar las elecciones provinciales de la nacional para mitigar lo máximo que se pueda el efecto negativo que esa gestión pueda tener como impacto en las elecciones provinciales. Así que en cuanto a estrategia electoral se refiere, es una medida o una decisión inteligente del oficialismo provincial buscar ese desdoblamiento, algo que, bueno, que en definitiva ya se logró. Y eso permite, en los sondeos de opinión y también en la opinión pública en general, permite instalar una discusión que es la que pretende instalar el gobierno provincial. ¿Cuál es esa discusión? Que los sanjuaninos traten de pensar sola o exclusivamente en la realidad de San Juan y en los problemas de San Juan, como si San Juan fuera una isla que está desconectado de lo que puede pasar a nivel nacional. Y como usted bien dice, San Juan sigue teniendo altos niveles de dependencia del gobierno nacional, del gobierno federal en cuanto a los recursos que llegan y en cuanto a las obras que se tienen que gestionar. Sin ir más lejos, por ejemplo, la ciudad judicial, algo que hace ya muchísimos años viene reclamando todo el ambiente tribunalicio, y que el gobierno ha hecho un esfuerzo, el gobierno provincial ha hecho un esfuerzo por tratar de construir esa ciudad judicial con fondos del Poder Judicial, con fondos del gobierno provincial también. Sin embargo, cuando uno conoce en profundidad, sabe que para la concreción de la ciudad judicial también se van a requerir fondos nacionales. Es decir, ese discurso de hablar de San Juan como algo independiente y aislado de las decisiones que se tomen a nivel nacional, es un discurso inteligente que pretende solamente, en definitiva, decirle a los sanjuaninos que en estas elecciones provinciales debemos pensar solo en San Juan, cuando durante muchísimo tiempo el mismo oficialismo era el que decía que San Juan no podía quedar aislado, en el sentido de que si había un gobierno nacional con un color político que le favorecía al oficialismo, lo más inteligente para los sanjuaninos era seguir esa línea. Bueno, hoy eso es lo que debe poner en valor también los sanjuaninos, es decir, debe mirar hacia la nación, debe mirar el panorama nacional, analizar qué es lo que puede pasar allí, para entender que la conveniencia de los sanjuaninos también pasa por
tener una sintonía fina entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, y en ese sentido hay una fortaleza de la oposición en la medida que se logre imponer este mensaje, cosa que hasta ahora no ha sucedido. Yo creo que los sondeos de opinión siguen reflejando, esa pretensión del oficialismo y esa habilidad del oficialismo para decirle al electorado sanjuanino: miren, acá hay que pensar solamente en la realidad de la provincia de San Juan, después vamos a discutir lo nacional. Pero la realidad es como usted dice, lo provincial no puede estar desprovisto, desconectado de, en definitiva, una hipótesis sobre lo que puede pasar a nivel nacional, y a nivel nacional eso sí es más seguro, y están los guarismos, se miren por donde se miren, están en ese sentido. Se habla de que se avisora un cambio a nivel nacional, un cambio de la fuerza política que va a regir los destinos del país a partir del 10 de diciembre de este año, así que habrá que ver si el electorado pone en valor esto o, en definitiva, la estrategia del oficialismo provincial. Y, por supuesto, Martín, siempre la gente tiene la posibilidad de opinar y de mandar un mensaje y de sumarse, ¿no? Y esto es interesante porque no solamente el mundo de la política, el ciudadano común se da cuenta que más de una actitud, no reprochándole a usted lo de actitud inteligente, que usted lo dice respetuosamente, pero realmente hay una especulación política, tanto en el armado del oficialismo, cuanto en esto de decir: no vamos con Fernández, como diciendo, no ir con Fernández, no vamos con perdedores. Habrá otro presidente que nos va a dar pelota el día de mañana, y creo que las cosas no son así porque el país se está derrumbando cada vez más. Lo que sucede, en primer lugar, sí van con Fernández, porque el Frente Oficialista en la provincia de San Juan ha logrado unificar todas las expresiones del oficialismo a nivel nacional también, es decir, que van juntos. Eso es un mensaje claro. En el armado provincial va el kirchnerismo, va el PJ formal, va el masismo, va el albertismo, están todos dentro del mismo frente. O sea, que si uno se pone a analizar objetivamente la oferta electoral, el gobierno provincial está proponiendo y ha cerrado con los sectores que representan hoy al gobierno nacional y que representan un gran fracaso de gestión, porque eso también hay que decirlo como es. Pero cuando hablo de una actitud inteligente, me estoy refiriendo a que el electorado tenga la capacidad de mirar estas cosas, porque yo también cada vez me voy sorprendiendo más y voy cayendo en la cuenta de que yo no sé si hoy los argentinos están poniendo en valor la situación económica del país. A mí me sorprende cómo en algunos distritos como Buenos Aires, por ejemplo, o en distritos, en la nación en general, como Cristina Kirchner todavía conserva un alto nivel de aceptación en un núcleo duro, que realmente es un porcentaje importante del electorado y de la opinión pública, o Kicillof, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, como hay guarismos que lo dan inclusive ganador reteniendo la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Y son datos que a mí me llaman a la reflexión, o nos deben llamar a la reflexión sobre lo siguiente. Yo creo que el argentino, la clase media argentina, que históricamente votaba por una situación coyuntural económica particular, es decir, no ha habido ningún gobierno ni ningún presidente yéndole mal en la gestión de lo económico, le hubiera ido bien en un proceso electoral, y se está dando un fenómeno que hay que analizarlo bien, que los guarismos van indicando que todavía el oficialismo, y pese a la desastrosa gestión de gobierno, está conservando en algunos distritos un alto poder de aceptación, y en San Juan, si uno se pone a analizar también, es como que todavía no ha sido afectado el gobierno de Uñac en la opinión pública sanjuanina por esta pésima gestión a nivel nacional, pese a que Uñac, yo no me olvido, y creo que usted ni nadie se olvida, se había cansado de pintar la provincia de San Juan con la leyenda: con Alberto y Sergio tenemos futuro, algo así era sí. La leyenda. ¿Qué le quiero decir con esto? Que me parece que se está dando un fenómeno
que hay que analizarlo detenidamente, en donde la clase media argentina ya ni siquiera está ponderando la situación económica, ¿sí? A mí me llama mucho la atención los niveles de aceptación que todavía tiene el oficialismo en cuanto a las intenciones de voto para las elecciones de este año, teniendo en cuenta el descalabro económico y la pésima gestión de gobierno que ha llevado adelante el oficialismo. O sea, me parece que es un fenómeno digno de analizar y de pensar este abandono de la clase media argentina, de ponderar o de considerar la situación económica del país para emitir su voto en las próximas elecciones. Claro, y además, Martín, creo que esto es muy importante por la fecha en que estamos, por la proximidad, porque, bueno, la inflación no cesa, el dólar también es una amenaza. Creo que acá, lo hemos hablado muchas veces, ustedes lo han planteado, como la necesidad de una alternancia para encontrar un futuro realmente distinto a un sanjuanino que sigue a la espera de las grandes realizaciones, ¿no? En el caso concreto de San Juan, uno observa, como usted bien dice, que hay una gran dependencia económica de la realidad de San Juan en definitiva, con la realidad de un gobierno nacional de quien dependemos en un alto porcentaje. Pero también, y no hay que perder de vista esto, San Juan lentamente y poco a poco, a pesar de que ha tenido muchos avances en los últimos 20 años, en obras de infraestructura y en otras cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo con el desarrollo de la minería, que han traído determinados progresos puntuales y ha puesto a San Juan en consideración de una agenda nacional y de una agenda internacional. A raíz de esta actividad económica, la explotación de la minería que colocó a San Juan en un lugar preeminente muy importante en ese sentido, a pesar de todo esto, yo creo que San Juan ha retrocedido en lo siguiente: cada vez la sociedad se ha vuelto más dependiente del Estado también, y eso no es un dato menor. Es decir, en San Juan la gran mayoría de los sanjuaninos sigue dependiendo de una u otra forma de los recursos provenientes del Estado, ¿sí? Hay muchos sanjuaninos que viven del Estado, que viven del empleo público, y esto en definitiva pesa mucho al momento de las elecciones, al momento de decidir los destinos de los sanjuaninos, porque uno ve que pese a todos los avances que se pueden mostrar y que pueden haber habido, la realidad es que en lo que respecta al vínculo de la sociedad con el Estado, observamos que en San Juan la sociedad es cada vez más Estado dependiente, y eso está convirtiendo a San Juan lentamente en una provincia con las características propias de las provincias del norte de la República Argentina, con algunas excepciones. Es decir, ¿cuáles son las características del norte de las provincias argentinas? Bueno, un Estado muy fuerte, muy presente en todas las actividades económicas, una sociedad que depende del empleo público prácticamente para todo, para subsistir, para hacer negocio, para todo lo que uno quiere emprender en estas provincias, necesita una llegada, una afinidad con el gobierno y con el Estado, y esto después va provocando, en definitiva también, o generando una clase política que se advierte como dueña del Estado y que se empieza a comportar, en definitiva, o observar comportamientos feudales y políticas feudales. Eso es lo que a mí me preocupa y lo que yo advierto que poco a poco está pasando en la provincia de San Juan. Es decir, hoy la sociedad, por ahí, todavía no, si bien ha perdido mucho el miedo, pero todavía no se anima a ponderar otras cuestiones. Está pensando más fundamentalmente en qué va a pasar si cambiamos de gobierno, porque yo estoy obteniendo todos estos beneficios por parte del Estado. Creo que esa mentalidad, que es muy perniciosa para un sistema democrático, es la que lentamente
la clase política ha ido instalando en la sociedad, y no es un dato menor porque el momento de las elecciones, cuando llegue el momento, San Juan corre el peligro de convertirse en una provincia del norte, donde vemos, por ejemplo, Formosa, por ejemplo, Chaco, oficialismos que llevan décadas gobernando, y sin embargo uno visita esas provincias y se advierte, bueno, la gran falta de gestión. Entonces uno no puede entender cómo llevan tantos años gobernando con tanto atraso en muchos aspectos de la economía y atrasos sociales. Y bueno, es porque se da una dinámica perniciosa en donde se empiezan a instalar políticas feudales en estas provincias, en donde los oficialismos se hacen muy fuertes y después cuesta mucho, en definitiva, trabajar desde lo social para que la sociedad entienda la necesidad de un cambio y, por otro lado, también la salud democrática de la alternancia. Así que yo creo que San Juan ha entrado en esa espiral que habrá que ver si la sociedad tiene la valentía de ponerle fin a este círculo vicioso, porque ya llevan 20 años gobernando el oficialismo, 20 años gobernando los mismos apellidos en la provincia de San Juan, y bueno, todavía los guarismos no son muy claros en el sentido de decir que el sanjuanino quiere otra cosa, así que habrá que ver si estas próximas elecciones significan en definitiva un giro respecto de esto que viene sucediendo hace 20 años. Se van dando esto, hay testimonios, ¿no? Pero básicamente se sabe que hay en algunos departamentos como Rawson, Chipa, por ejemplo, me llegan datos de que la oposición está tomando, digamos, nota, no solamente de la posibilidad que tienen de triunfar, sino que creo que esto que marcás vos, Martín, después de 20 años creo que se puede dar una cosa así. ¿Cómo es tu análisis? Yo creo puntualmente, y uno toma contacto permanentemente con la realidad política, recorriendo calles, hablando con muchos dirigentes, que hay algo alentador para la oposición, y es que uno advierte, a diferencia de otros años, que en este momento la sociedad está como más abierta a escuchar lo que propone la oposición. Eso ya es un avance importante. Y por otro lado, uno advierte un hartazgo, porque ya es inocultable la lucha de intereses y de poder adentro del seno del oficialismo, en donde todavía están dirimiendo en este momento y van a encarar esta elección con esta lógica, con la lógica de dirimir una interna de lucha de poder y de intereses entre el georgismo y el uñaquismo. Es decir, que la sociedad sanjuanina está toda involucrada en esta lucha de poder que el oficialismo entiende como la madre de todas las batallas. Y yo creo que la gente se ha cansado un poco de esto, porque en definitiva el oficialismo no ha tenido la capacidad política de dirimir sus cuestiones internas. No bastó ni siquiera una elección interna como la que han tenido hace 2 años para definir autoridades partidarias adentro del PJ. No bastó ni siquiera eso para terminar con esta interna, para alinear, por decirlo de alguna forma, y dar claridad al oficialismo sobre quién es el que manda o el que dirige, y eso nuevamente hoy el oficialismo, el uñaquismo, el georgismo lo ha trasladado o lo pretende trasladar nuevamente a la sociedad. Y yo creo que la sociedad sanjuanina en ese sentido está evidenciando como un hartazgo de estas luchas de intereses o luchas de poder del oficialismo, y se está animando más a escuchar las propuestas opositoras. Ahora, hay que decirlo, y uno lo dice a esto que voy a decir ahora, siempre lo repito, pero lo dice realmente con una esperanza de que sea entendido por los sectores opositores. También los sectores opositores deben estar a la altura de esta situación coyuntural que está viviendo la sociedad sanjuanina en este momento, porque hay una oportunidad única o histórica de poder mostrar estas debilidades ante la sociedad sanjuanina. Y por ahí uno advierte o uno ve que hay sectores de la oposición que todavía no entienden hacia dónde tiene que ir el mensaje opositor. Y todavía vemos que, a ver, ¿cómo le explicamos a la sociedad sanjuanina
que llevan 20 años gobernando los mismos, y cuando miramos al lado opositor, no sé, en un departamento como Chimba, y hay un apellido que viene presentándose hace 25 años desde la oposición también. Entonces, es importante entender esto, es importante entender, o que la oposición entienda, que tenemos que mostrar, o se tiene que mostrar diferente al oficialismo. Si estamos criticando estas políticas neofeudales, si estamos criticando estas luchas de intereses o de poder que se ponen por encima de los intereses de la sociedad, también la oposición debe tener la inteligencia de mostrar que no va a pasar eso dentro de este espacio. Y sin embargo uno ve, no sé, distritos como Capital, distritos como Chimba, distritos, en Rawson prácticamente no hay una figura desde la oposición hoy bien instalada, pese a que hay rumores de que va a venir una figura muy importante a representar el espacio de Marcelo Rego. Pero uno ve en estos distritos importantes como Capital, por ejemplo, y los nombres de los sectores opositores que se están barajando, y son los mismos de hace 20 años y los mismos que han venido perdiendo con el oficialismo. Es decir, ¿qué les quiero decir, Carlos? Se advierte una necesidad de cambio, se advierte una apertura de la sociedad para escuchar o para mirar otras cosas. Ahora habrá que ver si desde la oposición también se está a la altura de ofrecer lo que la sociedad está demandando. Y el gran desafío que lo has marcado también, tiene que ver con que la gran posibilidad está dada, pero ya en este caso, a diferencia de otros momentos que se han unido, esto a nivel provincial y nacional, con figuras como Gioja, diputado nacional, pero además inocultablemente kirchnerista, camporista y todos los ítems que tienen que ver con lo nacional, ¿no es cierto? Pasando también con la figura del propio Fernández, donde también Gioja tiene su vínculo. Recordemos que Gioja no solamente es diputado nacional, sino que es vicepresidente primero de la Cámara Baja, una Cámara Baja devaluada, pero igualmente es, digamos, ese bloque al que, en este caso, los sanjuaninos de la oposición van a tener una gran chance de, de tener, si el triunfo se les da, una doble o triple, digamos, circunstancia que tiene que ver con un peronismo que tiene todas las de ganar siempre, pero que esta vez creo que se puede dar el gran batacazo. Se puede dar, por lo menos está más cerca que en los últimos 20 años. Este es el momento en el que la oposición se encuentra más cerca de poder dar ese batacazo. Creo que ajustando el mensaje en algunos sentidos o en algunos aspectos, y ajustando también el trabajo territorial, creo que puede darse una gran sorpresa, inclusive en departamentos que hasta ayer eran tenidos como departamentos muy afines al oficialismo. Inclusive en esos departamentos como Chimba y como en Rawson se advierte un debilitamiento del vínculo entre la sociedad con el oficialismo. Y es increíble que esto esté sucediendo, pero esto está sucediendo, por supuesto, desde mi punto de vista, desde un análisis un poco objetivo, por la incapacidad que ha tenido el oficialismo de hacer un trasvasamiento generacional, de proponerle a la sociedad otra cosa. Sigue proponiéndole el oficialismo sanjuanino a los sanjuaninos, le sigue proponiendo los Gioja, le sigue proponiendo los Uñán, y yo creo que en esta coyuntura la sociedad está reclamando otra cosa, y en ese sentido es la única explicación lógica que se puede encontrar respecto de la muy buena performance que está teniendo Marcelo Rego en los sondeos de opinión, pese a que evidentemente está llevando adelante una campaña bastante austera por ausencia de recursos, por supuesto, porque no están los recursos suficientes para hacer una campaña provincial de otra forma o de otra manera. Pese a esa debilidad, Marcelo Rego se está manteniendo bastante arriba en los guarismos, en los sondeos de opinión, y yo creo que obedece más a esto que le he dicho yo, que en definitiva alguna cuestión ligada a una estrategia política. Orrego es un hombre que tiene unos altos niveles de aceptación y una muy buena imagen, y creo que eso es lo que está pesando hoy en la opinión pública sanjuanina. Habrá que ver si eso se traduce en definitiva el 14 de mayo
en un voto adentro de una urna. Eso ya queda en manos de la sociedad. Martín Zuleta, nuestro columnista de Radio Alas y de Chango Móvil, en definitiva creo que es importante este punto de vista. Te agradecemos, Martín. Carlos, el agradecido soy yo, un abrazo muy grande. Muy bien, igualmente. Bueno, nos vamos, esto ha sido todo por hoy, esto fue La Caleta Política. En un ratito viene ya Tony Garay y posteriormente los cronistas de la mañana.